Ahí, perfecto. Ya estamos. Yo querría preguntar, porque fuimos avanzando, el video del búho. ¿Alguna duda? Todas. A ver, ¿con quién conversamos? ¿Edith? ¿Era? La licenciada de enfermería que estábamos charlando afuera. ¿Dónde estás? Aquí. Estábamos conversando y me dicen, no llegamos a comprender. No llegamos a... Ahí. Hoy casi que me... Sí. A ver, ¿qué quiso representar ese pequeño corto? A ver. Existe una rapidez en el joven para captar este tipo de mensajes, de ideas. Más bien en el adulto mayor como que es un poquito más lento en esa captación. Entonces tendríamos que poner un esfuerzo en ser más explícitos para que ellos puedan recepcionar el mensaje. Exacto. Tal cual. O sea, ¿qué sucedió? Sucedió justamente esto, ¿no? Que la juventud sabía perfectamente lo que tenía que pedir, cómo lo tenía que pedir, cómo tenía que manejar a ese búho, ¿no? La persona mayor desconocía. Yo diría que también, o sea, el adulto mayor también tiene un pensamiento que está también interiorizado en él, ¿no? Porque al final cuando la señora se acerca y le dice algo, ¿no? Le expresa también que tiene un deseo, pero quiere ya... Sabe lo que quiere. Claro, exactamente. Entonces también es propio o sea, el resto interioriza ciertos prejuicios y la persona adulta mayor entonces pasa a ser de estos parte de ellos, ¿no? O sea, también pienso que ya es un imaginario también propio que se va haciendo el adulto mayor, y que no es bueno, ¿no? El adulto mayor sabía lo que quería, lo que no sabía, que ese búho no era esa caja, ¿no? Donde uno con esa manopla, en donde hay juegos infantiles, levanta, no con un gancho. Bueno, él sabía lo que quería, pero no estaban, digamos, en el lugar adecuado. Entonces, ¿esto sucede? Sí. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales ante estas problemáticas? Sí, vamos. Explicar, enseñar. Acompañar, tal cual. No quedarnos en esto del prejuicio. Y el joven sabe, el viejo no. La persona mayor no sabe qué es lo que quiere. Sí, sabía perfectamente qué es lo que quería. Ambos saben, pero ¿cómo hacerlo? Exacto, tal cual. Es más, vieron que los jóvenes se plantan, ay, a ver, ¿y qué más? Bueno, y un préstamo más. Sí, tal cual. Él sabía perfectamente esto de las tomas de decisiones. Lo que hay que hacer, sí, es poder transmitir, poder acompañar en esto con un proceso de enseñanza, de aquellas cosas que se escapan a uno, a su cotidianeidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una buena respuesta, porque no hay ninguna limitación para el aprendizaje. Bueno, esto es lo que vimos hasta recién. Ahí está. Entonces, el imaginario social, la representación social, los prejuicios sobre la vejez y el envejecimiento son negativos en ambas sociedades, por lo menos en las nuestras. Y podemos decir, y animarme a esto, a jugarme que en Latinoamérica y en todo el mundo hay prejuicios negativos acerca de la vejez y del envejecimiento. ¿Da oportunidades nuestra sociedad a las personas mayores? No las da. ¿Qué opinan por allá? Pocas. ¿Qué oportunidades da, concretamente? ¿Tendremos otro micrófono para acercarle a las colegas? ¿Sabes?
Porque yo vi que había dos. A ver. Buenas tardes a todos. Sí. Bueno, ahora se está dando más facilidades a las personas cesantes en algunos trabajos, las pueden a contratar, ¿no? Claro, por terceros, como se dice acá. Un sueldo mucho menor, pero le dan esa oportunidad en algunos trabajos. Las oportunidades. ¿Qué más? Hay poquitas oportunidades, entonces. Pocas, en nuestro país En realidad, acá hay pocas. En realidad, acá el adulto mayor por ahora no tiene tantas oportunidades. Son algunas instituciones que a veces toman al adulto mayor por la experiencia que tiene, ¿no? Por ejemplo, los docentes. A ellos, por ejemplo, los contratan como para coordinación, porque ya conocen el sistema, ¿no? Generalmente, pero oportunidades así de laboral, muy pocas. Laborales no. Laborales no hay, muy pocas. Algunas que otras. Y ¿Se escucha más que acá? Ya acá la persona que tiene más de 40 años y dice conseguir trabajo. Pero sí, hablamos del ámbito laboral. Y si hablamos de otros ámbitos, porque el ámbito laboral es un aspecto de la vida, ¿no? Que desarrolla nuestra cotidianeidad. Y en otros aspectos, ¿hay oportunidades en nuestra sociedad? A ver, ¿qué? Hola. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener a cargo una organización Taitahuasi de Comas hace algún tiempo, que tenía más o menos unos 60 adultos mayores y que de ellos asistían indistintamente por de 30, ¿no? Cuando venía uno, no venía el otro y así. Bueno, dentro de los planes que ellos tenían, aparte de la recreación, era el tema, por ejemplo, de lo cultural, era afianzarse en el tema del baile, ¿no? Por ejemplo, ellos querían bailar mucho. Una de las cosas que se le enseñó, y recordaba yo al ver el video que se puso hoy, es que ellos bailaban, teníamos adultos mayores de 92 años que bailaban negroide, que es una música tradicional peruana, afroperuana, y bailaban reggaetón. Y se desinstaló la idea de que todo lo pasado es mejor. Y nosotros le enseñamos que el presente es lo mejor, ¿no? Que si bien valorábamos nuestro pasado, era mejor el presente, vivirlo con alegría y con positivismo, ¿no? Con felicidad, disfrutar. Y tuvimos la experiencia, pues no tenemos la afirmación, pero nuestro adulto mayor más anciano, llamarlo así, más longevo, sí, gracias, de 92 años, estuvo en primera fila para poder bailar. Entonces llegaron a ensayar una marinera, llegaron a ensayar una música afro y llegaron a ensayar anaconda, ¿no? Que es una danza selvática, ¿no? Y bailaron realmente con mucho empeño, mucha energía, mucha fuerza, y salió muy bien, ¿no? Pero aparte de esto, en el tema cultural recreativo, hicimos actividades deportivas, ¿no? Dentro de sus posibilidades, y nosotros realmente, yo por cambio de horario me ausenté un año del grupo y me acompaña el doctor, sí continuó, y yo cuando regresé lo único que me quedó fue, me emocioné tanto que lloré, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo inicié con ellos, por decir, el primer año, al tercer año, en relación al tai chi, ellos estaban todos anquilosados, tiesos, pues, ¿no? Y los movimientos les decían, ay, sí queremos, pero no daban. Y cuando yo regresé al tercer año, ya con ellos hacían definitivamente movimientos y posturas que yo no podía hacerlos. Yo no podía hacerlos. Entonces yo de verdad, uno por uno, los felicité y decir que todo eso es el trabajo de ellos mismos, el logro de ellos mismos, la salud, cómo se veía reflejada en su estado de salud, que ya asistían menos al establecimiento de salud por dolencias y que estaban menos abocados a pensar en el vaso vacío, sino centrarse en el vaso lleno, estaban menos abocados a eso y realmente se notaba el cambio, ¿no? En mi actitud, en esa maravillosa flexibilidad que hasta ahora envidio, ¿no? Y bueno, y en el lado laboral, bueno, ellos sí quisieron hacer talleres
productivos. Algunos de ellos destacan más que otros, porque hay otros que, bueno, pues como que tienen el acogimiento de algunos familiares y se albergan en eso. Otros de repente, a pesar de que tienen los familiares que pueden asistirlos, vendieron todo lo que hicimos. Tenemos un adulto mayor de 91 años más o menos, vendió todo asombrosamente, hizo una sobreproducción de lo que le habíamos enseñado y lo vendió todo, ¿no? Y otro que en material de madera, otros en manualidades, en diversas cosas y lo lograron, ¿no? Y otros que, bueno, no tuvieron la necesidad porque tenían mayores recursos. Una de ellas fabricó como 60 camisas de niños de 2 a 3 años para obsequiarlo, pues, ¿no? Y eso fue el afán de ella, su motivación, que ella quería dar, ella no quería recibir, ¿no? Mientras que otros sí vendieron para recibir porque querían hacer uso de ese dinero, ¿no? Para mí eso fue una experiencia altamente gratificante, el ver cómo ellos disfrutaban de su fiesta, ya no como que le estamos haciendo una fiestita pues para que disfruten, bueno, para que se distraigan los ancianitos, entre comillas, ¿no? Sino realmente uno veía pues que ya no había la limitación de la edad, se había roto la brecha de la edad. Estábamos en una reunión en la cual compartíamos de igual forma todos. Eso fue una experiencia muy buena. Digamos entonces que hay oportunidades que da esta sociedad. Lo que no sabemos es compartir esas oportunidades para poder replicar en otras instancias, en otros grupos, en los cuales mismos colegas, equipos que trabajan en esto, están preocupados también por la temática. ¿Cómo aprovechar estos espacios para poder replicar, tomar y copiar, tomar y pegar, copiar y pegar? Bueno, yo quería compartir que no se les da mucha oportunidad en redes sociales, porque generalmente si es una figura pública y es un alto mayor, le maneja un community manager, ¿no? Pero cuando se les da oportunidades, las personas adultas mayores realmente interactúan muy bien. Justo estaba revisando el WhatsApp de uno de mis pacientes que tiene 91 años y se maneja perfectamente, me manda los videos, se comunica que tengo un espectacular año 2000. Después también aprovecha. Buen día, doctora Raquel, me encuentro bien. Por favor, necesito una adicional para mis botas para 3 meses. La última fue, y recuerda absolutamente todo, la última fue el 9 de diciembre, saludos, un abrazo. O sea, es súper hábil y tiene su limitación. O sea, sus botas son para el glaucoma. O sea, tiene limitaciones sensoriales, pero se maneja muy bien, solo hay que darles la oportunidad. No tiene ningún community manager, no es ningún nieto ni nieto que le hace, él mismo hace su aprendido. Aprendió perfecto. Se maneja total conmigo, o sea, no hace escuelas a las 5 de la mañana, no. Bueno, como vemos, esto no es verso, es real. Eso no solo es dar oportunidades, sino es empoderar, ¿no? Es empoderar al otro y empoderarnos juntos a él, a ellos, ¿no? Entonces, estas oportunidades, que son pequeñas, hay que potenciarlas, hay que generalizarlas. También contarles, primero, buenas tardes con todos. Primeramente, una anécdota parecida a la tuya, que refería a una paciente muy arregladita, muy pintada, venía a la consulta, ¿no? Con X problemas de salud, pero lo que me dio gusto era que estaba tan arreglada, tan guapa, como qué lindo, ¿cómo hace? Le digo, ¿no? Porque eso motiva también ver a tu paciente que esté tan alegre, tan bien vestida. Ah, no, doctora, yo veo en Pinterest. Y yo, y se me hace una pregunta en la cabeza y yo digo, ¿qué es Pinterest? Doctora, ¿cómo que no sabe qué es Pinterest? Es un programa que uno entra y ve cómo vestirse, cómo pintarse, qué zapatos usar. A ver, le dije, yo agarré mi celular y hablé, ay Dios mío, tengo que actualizar. Pero de verdad, pero fue una experiencia bien, es que es en serio, o sea, son los pacientes que a veces te dan el conocimiento de algo, ¿no? O te actualizan, porque ella me actualizó. Bueno, esa es una experiencia.
hay algunas municipalidades, por ejemplo, porque en la de Jesús María, he dado oportunidad en los fines de semana, organizan, por ejemplo, eventos así de tipo peña, donde van todos los adultos mayores. Y entre ellos comienzan a buscar la amistad, se conocen. Yo tuve una tía, toda la vida ha sido soltera, los hijos la cuidaban porque era viuda y hace años. Pero una amiga le dijo, vamos un ratito a escuchar música, y se fueron a escuchar música, y ahí conoció a su segunda pareja después de 40 años. Con el abuelito ya bailaban, salían y todo, y muy bien, ¿no? Y de ahí cambió, entonces es una manera también, y es gratuito, les ponen orquesta, les sirven cositas, salen a bailar todos, de la música de ellos, ¿no? Y muy, muy interesante en realidad. Hay algunas municipalidades que lo hacen, acá en Jesús María lo hacen, los fines de semana cada quincena. Quería compartir una experiencia que he tenido, yo trabajo en un centro de salud y nosotros trabajamos con promotoras de salud, que son las voluntarias. Entonces, bueno, el médico jefe me dice, sí, pero tú tienes promotoras que son mayores. Y entre broma, entre nosotros me dice, son cocharcas, me dice, ¿no? Así me dice, pero doctor, ¿qué es lo que pasa? Ellas tienen más de 35 años como promotoras de salud y se han sabido mantener en todo este tiempo y han brindado 35 años, porque si habría que pensionarlas, ellas merecerían su pensión. ¿Quién voluntariamente sirve 35 años a un establecimiento? ¿No? Entonces, sin pago. Una promotora tiene 77 años y la otra promotora tiene 77. Entonces, ahora último nos pidieron un trabajo de seguimiento para niños con anemia. Entonces, yo tanto le pedí al doctor, sí, pero tienes pocas promotoras o es que son mayores. Deme usted las visitas y yo voy a monitorear el trabajo con ellas. Y la sorpresa que fue que la promotora que tenía 77 años hizo el récord de visitas, ¿no? Hizo 45 visitas comparada con una promotora que, bueno, no tengo tiempo, que no puedo, estoy ocupada, que hizo 15 visitas. Y es más, este trabajo hay que llevarlo a otra oficina que nosotros le decimos la DIRIS, y cuando lo llevan, sí, pero tú tienes promotoras mayores, no se han equivocado en las hojas. No, bueno, yo les he orientado, les he hecho un acompañamiento en su trabajo, les he monitoreado, pero mira el trabajo, y les he mostrado. Y la promotora, Avelina se llama, que de 77 años, ha hecho un trabajo impecable, muy bonito, una hoja ordenada, limpia, letra legible, hermosa. Yo le digo, mira, esto es el trabajo de la promotora que ustedes dicen que es un ¿no? ¿No? Y es más, cuando nosotros llevamos el informe, ya al menos Buenos Aires de Vida sacó pechito diciendo que habían hecho las visitas y que había cumplido el establecimiento con el trabajo de promotores, pero también con el apoyo de una de ellas, la promotora que era mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo ha podido ella, el prejuicio que tienen todos, ¿no? La sociedad, pero ella más bien sacaba adelante el establecimiento con el número que tenía sumado a los otros. En total hemos hecho un total de 120 visitas, ¿no? Pero ella es la que es mayor, con el mayor número de visitas. Sí. Fíjense cómo esto de los prejuicios es muy frecuente en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, y cómo nos estamos perdiendo, a su vez, y no potenciando el capital simbólico, ¿sí? Han leído a Bourdieu, ¿no? El capital simbólico, el capital cultural, el capital social, ¿sí? Que ellos tienen para poder ofrecernos, para poder intercambiar y para poder ayudarnos a envejecer a cada uno, a este proceso que es una construcción que tiene que ser social y que tiene que derribar las barreras del prejuicio, de la representación social, poder modificarlas. O sea, la representación social tiene que existir, pero ¿cómo? Positiva, como estas experiencias. El prejuicio, ¿qué diría? ¿Qué vas a armar un taller de reggaetón con personas mayores? Olvídate, así de una, olvídate. Tai chi con personas, no, eso va al fracaso. No es así. Y es más, acá vemos estas cuestiones y estos conceptos que estamos revisando, ¿no? ¿Cómo es el aprendizaje? El aprendizaje es para toda la vida, y el aprendizaje se da a lo largo de la vida. Hasta el último momento aprendemos
tenemos disposición para el aprendizaje, con lo cual vamos a poder ir creciendo y evolucionando. Y lo que no tenemos permitido es coartar esa evolución en el otro, como profesionales. Sí. Buenas tardes, Susana González. También trabajo en salud, pero quería un poco dar la experiencia vivida. Por ejemplo, yo me gustaba hacer mi título y me gustaba enseñar, siempre enseñaba. La otra parte mía es educar. Y trabajaba con los programas educativos del Ministerio de Educación. Entonces, yo hacía mis prácticas universitarias de mis programas educativos. Y en esos programas educativos hacemos lo que es programas de alfabetización también, para si letrados o también no iletrados, ¿no? Entonces, lo que encontraba yo, por ejemplo, que las personas adultas mayores, bueno, había bastante sentido del fracaso, había también bastante sentido de que ya para qué iban a estudiar, ¿no? ¿Para qué? Porque había que captarlas, había que motivarlas, había que formar un grupo. Y bueno, según la comunidad donde iba, por ejemplo, había gente letradas, por ejemplo, de diferentes zonas, ¿no? Unas eran de, por decir, Sierra Norte, Sierra Sur, otras eran de la costa, de diferentes culturas, otras de la selva. Y yo lograba juntar mis grupos, organizarlos, ¿no? Y los llamaba a círculos, ¿no? A las reuniones, y hacía actividades educativas, también talleres educativos, también talleres manuales, ¿no? Organizativos, pensando siempre con un fin de educar, del progreso, de mejorar la calidad de vida, de enseñarles a ellos, para su familia, para su comunidad, para cambiar su entorno, para formar líderes, ¿no? Y así, entonces, pero había personas que eran, por ejemplo, que nunca habían tocado un lápiz, ¿no? Y para mí eso era más emocionante enseñar, ¿no? Porque yo le llevaba con la mano, ¿no? Para enseñarle cada libro y le enseñaba, por ejemplo, poner su nombre, que es una emoción increíble, ¿no? Y esas experiencias lo hice muchos años, hasta después que me tocó a mí representar a nivel de educación y trabajar así en cantidad, ¿no? Para muchas personas. Pero la experiencia que yo tengo ahí es muy bonita, porque para mí eso llenó mucho mi vida. Ellos eran parte de lo que para mí era realizar en mi persona, y yo lo hacía todos los años, porque no solamente era lo que yo podía dar, transmitir, sino que eso a mí me llenaba como persona. Y en los conocimientos aprendidos, porque también a nosotros nos educaban, ¿no? Para tratar a las personas adultas mayores sin respeto, no recibir mucho respeto de nosotros, y ser amigables con ellos, pero también de acuerdo a su cultura, porque, por ejemplo, cuando yo formaba un círculo, por decirle, la persona que es de la Sierra Norte no es igual a la Sierra Sur, y a veces se generaban conflictos. Lo cultural no era fácil, ¿no? O, por ejemplo, las personas de las costas son más alegres, abiertas, y las dos son más recatadas en cuanto a sexualidad y otras cosas. Entonces, lo que yo hacía, esos círculos de informativos, educativos, inclusive ellas se expresaban para enseñar, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, ellas se soltaban, y empezaban a interactuar. Lo importante, creo, de esto para mí es uno, el poder llegar a ellos y la forma como uno va aprendiendo a poder transmitir, llegar y ser parte de ellos, y ellos a la vez que ellos adquieren nuevos conocimientos con el objetivo de mejorar su calidad de vida, de mejorar en torno a su familia, a su comunidad y a toda la comunidad. Gracias. Sí, en realidad pudiste romper con los prejuicios. Es así de sencillo. Es decir, sostenemos esto de que el aprendizaje es a lo largo de la vida. Seguimos aprendiendo cuando nosotros decidimos dejar de aprender. Lo decidimos nosotros. No el contexto, no el otro. Bueno, gracias por los aportes. Y acá hay algo fundamental que está en relación con el trabajo intergeneracional. Tenemos que tener muy en cuenta que es una de las tácticas, de las estrategias
que en la actualidad dan mejor resultado. El intercambio intergeneracional, el llevar adelante programas con intercambio de niños, ¿sí? Niños de jardín de infantes, de primaria, de secundaria, de universidades, cómo el intercambio, el diálogo, el acercamiento, las interrelaciones entre las generaciones fortalecen la identidad cultural, fortalecen y propician un buen envejecer, el conocimiento del otro y el derribar estos prejuicios, porque ahí directamente pueden estar tete a tete con el otro. Entonces, ¿de qué depende? Depende de nosotros el poder organizar este tipo de intercambios. Y esto va a hacer que nuestro futuro, que nuestra sociedad actual pueda mejorar y dé más oportunidades, porque hasta el chiquito, ¿sí? De jardín, el niño de 3, 4 años, va a imponer determinado respeto, determinadas actitudes con el adulto mayor. Estamos en una época en donde muchos niños han acostumbrado a perder el respeto sobre la persona mayor, sobre los mayores, no solo sobre la persona mayor, la cuestión del tú, digamos, no necesariamente el no, o el evitar tutear, sino el tema de la envergadura que representa ser un adulto ante un niño. Entonces, estas cuestiones que hace falta que culturalmente comencemos, ¿no? A posibilitar, a enseñar, a volver atrás en cuanto a qué, a poder escuchar al otro, a poder escuchar a este viejo que además mantiene una cultura, una identidad, ¿sí? Que proviene de un respeto de por sí a los mayores, de un respeto que tiene que ver con lo que representa, con la experiencia que representa y el lugar que ocupa dentro de la familia. No está a un costado, es uno más, un integrante más de la familia. No es solo el que nos sirve para cuidar a los nietos cuando salimos a trabajar o cuando... No, él cuidará de los nietos si tiene ganas, posibilidades de cuidar. Si no tiene ganas, no. Si no, estamos haciendo un trabajo de utilitarismo con el otro. Esta cuestión de falta de respeto con los mayores, con el levantamiento de la voz, con faltar el respeto al lugar que ocupa ese abuelo en este caso, porque estamos hablando de un vínculo de familia, como de a poco, ¿quiénes lo tienen que ir modificando? Los adultos. Si nosotros, como adultos, desde niños, comenzamos a instar nuevamente por el respeto a la persona mayor, por lo que es crecer en la vida, pasar por las distintas etapas, avanzar, evolucionar con las actitudes que tenemos que tener con cualquiera de nosotros. Entonces, desde ahí parte el aprendizaje. Porque estos prejuicios, ¿sí? Pueden ser positivos, ¿cómo no? Estas representaciones pueden ser positivas. Y ustedes saben que si hay alguien que dice la verdad, son los niños y los locos, ¿no? Dicen por allá. Acá también deben decir así. ¿No? Poder escucharlos. Y los borrachos. Bueno, hay que escucharlos. Solemos trabajar con un par de personas que gustan de la bebida. Y bueno, hay que escuchar. Y no solo escuchar, además acercarnos al otro, como trabajábamos ayer. Porque para escuchar tenemos que acercar, porque el otro no va a hablar si nosotros no entablamos un vínculo y no fortalecemos ese vínculo para llevar adelante una intervención, una planificación con el otro. ¿Por qué es importante trabajar este tema? Todos tenemos nociones prejuiciosas, como venimos charlando, acerca no solo de la vejez, sino del envejecimiento. El desafío que les propongo es justamente poder confrontarlas, poder bajar esa barrera, para poder reflexionar sobre el envejecimiento propio y el de las personas mayores. Esta es la idea. Lo venimos trabajando desde ayer también. Cómo tenemos que reflexionar que nosotros también somos sujetos envejecientes.
que envejecemos día a día. Que no que tenemos que esperar a cumplir los 60. Estamos envejeciendo. Nosotros vamos a determinar cuándo la vejez hace mella en nosotros. Como vejez, como construcción social, cultural, económica, política. Si logramos esto, podemos generar buenas intervenciones e investigaciones profesionales. Hace falta investigadores sobre las temáticas. Hace falta gerontólogos. Muchos de nosotros, muchos trabajadores sociales, muchos licenciados en enfermería, médicos, tienen la práctica de atender personas mayores. ¿Sí? ¿Qué hace falta? Poder conocer profundamente aquellas teorías, aquellos paradigmas, para poder entablar, fundamentar y poder especializarnos en la gerontología, en cómo acompañar, intervenir con esa persona mayor. Somos todos viejos en potencia. ¿No? No sé, digo. ¿Quién quiere leer a Simone de Beauvoir? Un lector. El joven teme esa máquina que va a atraparlo. Trata a veces de defenderse a pedradas. El viejo, rechazado por ella, agotado, desnudo, no tiene más que ojos para llorar. Entre los dos, la máquina gira, trituradora de hombres que se dejan triturar porque no imaginan siquiera que pueden escapar. Cuando ha comprendido lo que es la condición de los viejos, no es posible conformarse con reclamar una política de vejez más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos, ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical, cambiar la vida. ¿Qué nos propone Simone de Beauvoir? Nos está diciendo, la vejez no es un hecho biológico, es un hecho social. Y así tiene que ser entendido y así tiene que ser trabajado. Desde lo social, desde la construcción, que es propiamente la vejez. Y a su vez desde la multiplicidad, como ser, como sujeto humano que somos cada uno de nosotros, con nuestros aspectos, desde la mirada holística, es decir, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo espiritual, lo económico. Y esto viene a colación que no quise cortar a la colega, ¿no? Trabajar en el hoy con referencia en el pasado y teniendo en cuenta el futuro. No quedarnos en el pasado. Que puedan venir, como trabajan ustedes. Muy bien, fantástico. Realmente el hoy, el ahora, pero no olvidando el pasado, sino tomándolo como referencia, aprendiendo de ese pasado, traerlo a la actualidad, porque esos son los aprendizajes que hemos obtenido durante la vida. Y tener presente el futuro. ¿Esto qué es? Planificar, hacer planes, hacer proyectos. Siempre, hasta el último momento podemos hacer proyectos de nuestra vida. Y no se trata de grandes proyectos, se trata de lo cotidiano, de planificar un paseo, de planificar una actividad, una producción, por ejemplo, de estas tareas productivas. El planificar, voy a producir determinada cantidad de remeras para esta población y las voy a donar. Eso es planificar. El planificar es vivir, es proyectar y vivir. Bien. Ahora vamos a continuar. Bien. Con el día, porque así terminábamos el día de ayer, en realidad. Así que continuaremos.
con las tipologías de la población mayor de 60. Mayor de 60, recuerden, ¿no? La cuestión que vengo repitiendo, ¿no? Que esto es una cuestión de orden para las políticas y no un marcador, sino un marcador organizacional, ¿no? Y no una entrada a la vejez. ¿Qué tipologías tenemos de población mayor? Estas tipologías que vamos a conversar ahora es una orientación, no es una estructura y una guía a seguir de forma totalmente lineal, estructural, ¿no? A seguir a rajatablas, sino que es una orientación para poder nosotros ver, diferenciar, para que nos ayude a hacer un determinado tratamiento, un plan de acción, planificar las intervenciones que vamos a llevar adelante con las personas mayores. El anciano sano. El anciano sano es aquel que no presenta alteraciones funcionales, que no presenta enfermedad, ni mental, ni social, no presenta patología alguna. Decíamos ayer que en principio hablábamos de que en realidad no hay ancianos sanos, ¿no? Decíamos, no, la mayoría están enfermos. No estaban enfermos, era nuestra representación social, y nos faltaba ver. Era nuestro prejuicio de que la mayoría tiene problemas de declive cognitivo, de deterioro cognitivo, de demencias. Estos son los ancianos sanos. Aquellos que continúan con su proceso de vida, con su diario vivir, que realizan actividades físicas, que cuidan de una dieta, o que no cuidan y no tienen problemas, ¿no? Hay muchas personas mayores que continúan comiendo esas comidas de grasas inapropiadas, embutidos, bueno, picantes, y no sucede nada. Uno de ellos es mi papá, ¿no? Que hace realmente embutidos, hace todas esas cosas, y vos decís, no puede ser, la presión, no le sucede nada, no pasa nada. Y por ahí alguno de nosotros ingiere algunos de estos alimentos y ya estamos que con el colon irritable, que con la úlcera, que no sé qué, bueno, ¿qué sucede? Hablamos de ancianos, de personas sanas tendríamos que hablar. El anciano enfermo. El anciano enfermo es aquel que tiene o padece en algún momento una afección aguda o crónica, que son atendidos en servicios tradicionales, en los hospitales, en las salas. Acá también hay salas barriales, que están cercanas o descentralizadas de los hospitales. Son, ¿cómo se llaman? Centros de salud. Bueno, postas médicas. Bueno, allá también hay centros de salud que son municipales, hay salitas que son más pequeñas, ¿no? Descentralizadas en los barrios, y supo haber, allá en Mar del Plata, las postas, que eran a su vez, tenían un alcance geográfico más pequeño aún. Entonces ellos tienen una afección aguda o crónica, ¿no? Y son atendidos en estos servicios tradicionales, pero no tienen alteraciones importantes. Pueden presentar una gripe, ¿no? Una bronquiolitis, que no necesita una internación, sino que con un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico, esto se resuelve, ¿no? Acceden a las entidades, sean clínicas, o sea, salud privada, o a hospitales, salud pública, y resuelven su problema. Tenemos al anciano frágil o de alto riesgo. ¿Quiénes son? Son muchos de aquellos que charlaban y traían a colación ayer, de aquellas personas que están en lugares alejados, que viven solas, que no tienen familia, o por lo menos no tienen familia cercana geográficamente, no tienen familia contenedora, que no quiere decir que no la tengan, es decir, tiene una escasa red social, no solo familiar, quizás no tenga amigos, no tenga familia amplia o vecinos cercanos. Una afección crónica que condiciona algún tipo de patología que lo está condicionando.
una incapacidad funcional, puede padecer, acá estamos poniendo ejemplos, ¿no? De una depresión, ¿no? De algún tipo de deterioro cognitivo. Ya acá no es declive cognitivo, declive podría ser el anterior. Acá estamos hablando ya de deterioro cognitivo. Necesita una hospitalización, quizás un tratamiento por una neumonía, quizás de un tiempo prolongado o medianamente prolongado, se le da el alta y vuelve a su casa. O desde los servicios sociales es un sujeto que necesita de un seguimiento, ¿no? Que nos demos una vueltita una vez por semana, que estemos pendientes, digamos, de su evolución social. Y después tenemos, por último, el paciente geriátrico. El paciente geriátrico padece enfermedad crónica, pero que le genera esta enfermedad crónica un deterioro importante, un deterioro funcional importante que lo va a convertir en semidependiente o dependiente para las actividades básicas de vida diaria. Acá trabajan con actividades básicas de vida diaria, bien, es decir, alimentación, ¿sí? Vestido y demás, que no pueden o están perfectos. Una problemática social, familiar, deterioro cognitivo que está en un estadio avanzado, presentan pluripatologías, o sea, no solo su patología o enfermedad crónica, que la puede haber o no, van a presentar otras patologías que agravan su situación sanitaria y la necesidad de un control, de un seguimiento, y además van a tener insumos de polifarmacia. En general no toman solo una medicación, sino que necesitan de más de una medicación. En algunos casos necesitan insulina, por ejemplo. Entonces, estos pacientes necesitan de una internación. Una internación geriátrica, una internación en residencias de reposo. ¿De reposo? Así es. Algunas de reposo. Bien. Que las hay privadas, que las hay públicas. Después vamos a hablar de cuidados que se pueden implementar como alternativas que estamos trabajando allá en nuestra ciudad, pero que ya es no para esta calidad de pacientes, sino para aquellos que tenemos en el segundo, ¿sí? Los pacientes enfermos, como son los pequeños hogares, ¿no? Son casas de familia que albergan a las personas mayores, pero tienen que no ser dependientes, ser autónomas, no padecer demencia y pueden tener hasta 4 personas mayores en su domicilio, ¿sí? Albergan una familia mediante un pago, ¿no? Mensual. Y esto está reglamentado por el municipio, ¿sí? Está controlado por el municipio. Es un emprendimiento privado, ¿eh? Bien, pero acá si hablamos de estos tres tipos de personas mayores, por llamarlo de algún modo, como les dije, ¿no? No es una cuestión lineal y a tomar a rajatablas, digamos. En estos 3 últimos casos, generalmente, se presenta deterioro cognitivo, desde un nivel inicial, hasta demencias, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esto? ¿No? Acá las médicas, la geriatra, nos puede acompañar, digamos, más ampliando, digamos, toda esta concepción. Acá hacemos un repaso, no vamos a hablar de demencia ni deterioro, sino que estamos hablando, cuando hablamos de deterioro cognitivo y demencia, de grandes alteraciones o cambios en las funciones psicológicas de las personas que interfieren en diferentes grados, ¿sí? De diferente forma, con la actividad y la interacción del sujeto con sus vínculos, con sus pares, con sus vecinos, con su familia. Digamos que interrumpe esa relación, que cambia y que modifica esa relación que mantenía cotidianamente.
este cambio se va dando paulatinamente, no es de repente, digamos, que aparece. Entonces, en esto tenemos que estar, si estudiamos especializaciones, si estudiamos y nos formamos en gerontología, vamos a conocer. Enseguida, cuando un paciente, cuando alguien, un usuario, se nos presenta con determinadas características, para poder nosotros evaluar en cuanto a eso y poder hacer un buen diagnóstico para llevar adelante una buena planificación de intervención. Siempre con la decisión de la persona. La persona inicia una patología, una alteración psicológica. No viene de golpe. Entonces, en ese inicio tenemos que conocerlo para saber qué quiere, qué le gustaría, como hablábamos ayer. Que él pueda hacer sus elecciones dentro de la autonomía. De su autonomía. Entonces, acá tenemos que hablar del declive cognitivo, ¿no? Poder diferenciarlos. A grandes rasgos, cuando hablamos de declive cognitivo, la disminución en el funcionamiento no patológico y que no compromete en la vida diaria. Es decir, la persona continúa en su hábitat tranquilamente, quizás tenga algunas situaciones de olvidos, por ejemplo, justamente es una disminución en su funcionamiento, pero no afecta totalmente el funcionamiento cotidiano, ¿sí? Su funcionalidad cotidiana. En el deterioro cognitivo leve, ¿sí? El impacto no es fuerte en la vida cotidiana, pero ya hay que estar atentos. ¿Cómo se va a ir cursando ese deterioro? ¿Por qué? Porque de a poco se van a ir perdiendo la presencia de algunos déficits, se van a ir agudizando, ¿no? En algunos demorarán más tiempos, habrá un estadio de estabilidad, en otros no. Bueno, justamente con esto tiene que ver, con poder evaluar para nosotros poder intervenir. Y el síndrome demencial, ¿no? Ya el síndrome demencial interfiere en la vida cotidiana del sujeto, ¿sí? En las actividades que venía realizando, en sus actividades de la vida cotidiana, de su vida social, de su vida familiar, independientemente del nivel de conciencia. Generalmente, la demencia es de curso crónico. ¿Algunas de las geriatras o médicos que quieran aportar? No, allá hay una médica. A ver, que quieran, enfermeras, que también atienden personas con esta patología. A ver, ¿qué indicios podemos tener en cuenta dentro de lo que es la práctica? ¡Ay, qué frío que hace acá! Dentro de lo que es la práctica. Bueno, hay que recordar, como mi colega geriatra me corregirá si digo algo que es impropio, hay que recordar siempre hacer todo un descarte de cualquier otro problema en el adulto mayor antes de catalogar que tenga un síndrome de demencia. Nutrición es muy importante en nuestro país. Vitamina B12, ¿no? O sea, hay todo un protocolo de descarte que hacemos nosotros, pero de forma práctica que esté bien nutrido, que muchos comienzan a tener problemas en la nutrición ya desde una adultez mediana. Se comienza a tener malos hábitos alimenticios y los muchos mayores, a pesar, o comen mucho y mal, o comen muy poco y la familia no se da cuenta. Y podemos tener desnutrición cuando hidratación, bueno, las dos cosas, hidratación y sobre todo y nutrición en nuestro país es muy importante porque se contactan, o sea, cada vez van comiendo menos comidas al día, hasta que a veces comen solamente una vez al día y cosas que van adelgazando y la familia no se da cuenta. Otra cosa que hay que descartar es que no estén sometidos a mucha tensión emocional o que no estén deprimidos, que también hay que descartar y comienzan con olvidos y no se tratan de demencia. Antes, hay todo un protocolo que se hace para ir descartando problemas orgánicos, nutricionales, emocionales, social, que ir pensando o poniendo esa etiqueta de que es una demencia senil, ¿no? En forma práctica. Eso es fundamental, eso es fundamental. Por eso es importante también la BGI, ¿no? La valoración geriátrica integral.
¿Ah? Que esa es clase aparte, poder desarrollar lo que es la de Sheila. Bueno, para ver sobre lo de deterioro cognitivo, demencia, como ya estaba mencionando mi colega, se cataloga pues el paciente adulto mayor en, primero, descartar las pseudodemencias, ¿no? Que pueden ser por consecuencias de déficit de B12, deficiencias de problemas de hipotiroidismo, problemas de pacientes con VIH, infecciones, alcoholismo, o sea, todas las causas que puedan descartar, o incluso los síndromes depresivos que puedan descartar un problema de deterioro cognitivo. Entonces, dentro de las demencias, lo usual que sabemos, la mayoría es pérdida de memoria, pero hay varias esferas cognitivas que se afectan como tal, la parte del sistema nervioso, comprensiva, personalidad, memoria, ¿no? Lo más usual, el mayor porcentaje que vamos a encontrar es, por ejemplo, las demencias tipo Alzheimer, que principalmente afectan la parte de memoria, o las vasculares a consecuencias pues de infartos cerebrales, usualmente, ¿no? Y como tal, este problema de deterioro cognitivo o el problema de memoria se va a presentar progresivamente a través de los meses, a través de los años, de forma paulatina. No es que de un mes para otro ya empezó a olvidarse y ya tiene demencia, no, eso es como que un mal diagnóstico. No existe el término demencia senil. Es deterioro cognitivo y de deterioro cognitivo es demencias. Pero y dentro de ello, ¿qué es lo que hacemos? La valoración geriátrica integral, ¿no? Que evalúa varias esferas, cognitiva, memoria, afectiva, social, nutricional, ¿no? Funcionalidad. Gracias. Bueno, había algo de lo que habías dicho que iba a aportar y se me escapó. ¿Ves? ¿Ves? Se me escapó. Bueno, tenemos que hablar de la dependencia. Cuando hablamos en el último tipo del envejecimiento, mejor dicho, el último tipo de personas ancianas, hace referencia a la dependencia. ¿Por qué? Porque la dependencia es la necesidad de atención por parte de terceros, de otra persona. Ya no me puedo atender yo mismo, ¿sí? En determinada cuestión, en determinada situación o para determinada actividad de la vida diaria. No necesariamente para todas. Y esto, dependientes, puede ser cualquiera o necesariamente es un adulto mayor. Cualquiera. Podemos tener situaciones en que generen dependencia, ¿sí? Por una afectación, ¿no? O por una afección determinada, ¿no? En general, las personas que están alojadas, las personas que ayer lo conversábamos, ¿no? Que se alojan en residencias para mayores, en geriátricos, debería tener algún grado de dependencia, por eso va a estar ahí. Si no, podría estar muy bien en su hábitat, en su propio hogar, en su casa, sin por ello tener disminuida su autonomía. Y seguimos machacando y vamos a seguir machacando con el tema de la autonomía. Va a continuar teniendo el poder de decisión. Y hay que respetarlo. Ahora vamos a hacer una actividad grupal. ¿Cuál es la consigna? En el marco de la tipología que hemos visto, vamos a clasificar a las personas mayores que concurren mayoritariamente al servicio. Entonces sería bueno que el grupo que se reúna, ¿sí?, trabaje en el mismo servicio. Así sea pluridisciplinar. Si no, hacen un intercambio entre instituciones, ¿no? ¿Cuál es la demanda? Porque puede coincidir como no, de acuerdo si tiene que ver con un hospital, con un servicio social, quizás la posta no tenga la misma demanda que el hospital. ¿Cuál es la demanda que prioriza? O sea, ¿cuál es la demanda prioritaria? No que prioriza, prioritaria, no la que priorizamos nosotros, sino cuál es la demanda que mayormente acude a nuestro servicio. ¿Qué tipo de intervenciones proponemos?
Y esto estaría bueno. ¿Qué tipo de intervenciones proponíamos? Ahora se nos ocurren algunas otras después de un día de estar acá. Bueno, a trabajar. Tenemos 15 minutos, 20 minutos para trabajar. Los invito. De 6. 6. Me hago la cámara. Los que ya son dependientes. El sano es que aparentemente no hay patología y no incluye nada social, mental. Enfermo es el mismo paciente, pero tiene una neumonía, una infección urinaria, pero que no tiene retratadas sus actividades. El frágil es un paciente que ya tiene limitación de actividades sociales, mentales, pero que tiene algunas patologías, pero son controladas. Es hipertenso, diabético, pero está controlado. El geriátrico con tiempo es que esas enfermedades ya presentan una discapacidad, ya presentan una dependencia total o mayor, ¿no? Entonces, lo que nos viene mayormente son hipertensos, diabéticos, que aparentemente estaban estables, pero se descompensaron por una infección. Esos son los frágiles. Y los que ya vienen graves, los que ya vienen solos, los que vienen con enfermedades, no vienen frágiles. Los que nos vienen mayormente son frágiles geriátricos, ¿no? Mayormente. Y dentro de los frágiles y geriátricos, ¿cuáles siendo frágil, hipertenso, diabético, aparentemente controlado, pero una infección no descompensa. O ya paciente que requiere un bastón, cierto grado de hipertensión, eso se llama frágil. Y a un geriátrico es que ya tiene dependencia o que ya requiere la ayuda de un tercero para son los mostrados. Los que nos vienen son frágiles. Claro, me lo descompensó. Ese es el frágil.
Dentro del grupo que quieras, ¿quiénes son más? ¿Frágiles? Por eso el complejo es el paciente postrado, que requiere que lo muevan, que lo ayuden, que tienen sillas, no, el frágil puede usar pañal, pero puede utilizar ¿cuál viene? No, es que lo que pasa es que se dio infarto. Eso nos condiciona era frágil. Su mayoría, por ejemplo, del 1 al 13, la persona se levanta. ¿Quién se levanta también? Lo que tenemos que saber es cómo entra, por qué entra, son frágiles y hacer complejo. El 5 se dice el 7 no se puede encontrar con tus cosas. El 8 ya era complejo. La 9 no se cuenta con una bendita. La 10 era la paciente que se movilizaba sola, que tenía todo el no que se desconoce. Se vuelven complejos, pero ya entran frágiles. Entran frágiles, claro. En la hospitalización se vuelven complejos por la patología psicológica. Las 11 definitivamente es una compleja, porque ella ya tenía dependencia. La 12 el 13, mira, el 13 entró frágil y no es que él estaba caminando, tenía un cáncer, el ACV condicionó su poder. Pero él ya entró en su segunda hospitalización, él es complejo, ahorita es complejo. Y el 14, él también caminaba, él vino con una ahorita está complejo, pero como él siendo frágil, sin fragilidad, condiciona o sea, la mayor parte de las críticas son frágiles de nuestros pacientes. Y los complejos son los que nos llegan ya, los que vienen a conversar, pero la mayoría nos entran frágiles. O sea, ubicar al tipo paciente que tenemos acá, miren, acá. Aquí se puede jugar. ¿Cuál es la demanda que priorizan? ¿Qué demanda priorizan? Cuidado. Demanda tanto de atención en salud y tanto de parte interpersonal, ¿no? Tanto pueden las básicas, las actividades básicas. Yo las compro. Sí. Bueno, pero también se procesiones de exclusivo de pena de no ser la bueno,
centro de salud cercano. Pero ¿cuál es la preferencia? Pero Cayetano conocería atrás. Porque ellos sí tienen variedad. Ya no se está A nivel nacional para que haya Nosotros tenemos a nivel de todo se deteriore más, danzas, sus ejercicios. Sí, yo Elizabeth, que he tenido la oportunidad de trabajar y son 5 años que he dejado de trabajar con ellos. De 15 años que me manían a la que ellos hacían, familias, entonces lo que se hacía era la visita respectiva, nos limitamos lo que era la alimentación y el cuidado que se de 8 de la mañana a 9:30 de la tarde. sería lo ideal que venga de la En ese sentido, se le daba todo lo que era la atención de alimentación, ayuda al hablabas tú en la parte médica. En El Salvador, en la Loma de Fortuna, normalmente un centro de salud y lo más grande, porque yo combinaba en el centro de salud una mucha medicina y ellos llegaban a su personal, todo eso, porque nos pedían una sus expedientes, cómo ingresaban, con qué peso, si estaban con diabetes, tenían enfermedades, entonces se les controlaba. De acuerdo a ello también la alimentación, pero la alimentación era no había una parte nutricional especialmente para ellos. Todos por escuela. Y cada CETIC, en la cual tuve la oportunidad de hacer CETIC en El Salvador, el pesquero es el centro más grande, que es el Rosso de Fútbol. Ahí sí, el director tenía la oportunidad de poder trabajar de diferentes maneras. A ellos sí les funcionaba más lo que era lectura de ahora tuve la oportunidad de estar de esa manera igual. Pero ellos sí eran diferentes. Se explicaban lo que era deporte, vinieron un grupo de la universidad a las peruanas y formaron un grupo de chicos de hacer terapia, ejercicio, motivación, de relajación, de todo, de todas las danzas. Tenemos la oportunidad de haber viajado con ellos en Suiza de 9 años y 9 años ayudamos a los baños medicinales, que para ellos es importante. Entonces me gustó poder ser de esa manera los profesionales del área de probarnos y en ese momento trabajaban de una manera u otra, que sean subvencionados. Por eso no nos da nosotros de una manera u otra gestionábamos, coordinamos y hacíamos actividades. Todos solventaban para todo. ¿Cómo te ayudan? Marciano Verano. También acá mi colega Rocío tenía la oportunidad de ver cosa de haber trabajado porque Que va a cualquier consultorio, pero por todos los años ya con sus amigos son condolencias. pero qué pena que cada sigue la actividad. Yo que son 5 años que ya ustedes Han más de los diferentes asociaciones que han ido a grandes la vista. Y el cartel entonces puede ser que vaya y venga el cartel. Pero es algo más allá, por ejemplo, de que se enroche. Pero como falta prioridad demanda, prioriza la atención y necesidades básicas y
intervenciones de procedimientos de enfermería, ¿no? Que demandamos. Bueno, al menos acá en nuestra ¿y qué intervenciones proponemos? Lo que estamos haciendo, la educación, el acompañamiento, el apoyo, autonomía. Sí, es diferente. Josica hace ya 4 años, el antiguo mayor que entra es prácticamente muy complejo. Entonces, lo que han hecho las familias es abandonar. Al mes llegamos hasta 20 adultos mayores abandonados. ¿Qué hacen? Sí, se sobrecargan. Nosotros, lo que ahorita nos estaba apoyando, hay un hogar que se llama San Pedro, que nos apoyaba en ese sentido, pero también ellos, el apoyo que tenían de varios países les han recortado. Entonces el hogar también está cerrado, entonces ahorita lo que hacemos es primero ubicar a la familia en cuanto sin ingreso. Hemos empezado a trabajar con las enfermeras y los doctores para apenas ingresan, qué tipo de familia es de que lo firman y lo ingresan. Generalmente ahorita es un cuidador que da datos falsos, o un familiar supuestamente que da datos falsos. Entonces tenemos que buscar anteriormente, sí, el tema de anteriormente, ¿no? Si no, tenemos que estar ubicando diversos grupos de pacientes que ya murió, ¿no? Pero estuvo internado durante 5 años, durante 5 años y no se quedó abandonado. Después de 4 o 5 meses lo querían recuperar. En intervención, eso sería la gran sí, muchos están abandonados, o vienen solitos, de la chacra, sí, sandalias, bolsitas, con todos sus alertas que son de cultivo de paltas, no parece el fiscal tampoco se ha delegado de eso, de la competencia nacional de violencia pero le hemos denunciado y para eso si tienen plata para conseguir un buen abogado y se pasa del caso. No, hemos llegado a denunciar. ¿Qué más? Pero ¿se parece? Hemos pensado hacer una campaña, hemos escrito, ¿no? Porque se ha llegado tanto la vacunación que son interesantes y no aceptar. Realmente ahorita la problemática solamente los avanzados, como te digo, con una personalidad más o menos de no sé, el problema que ocasionó lo descompensó y lo volvió contra por la intervención de la autonomía, hace que se trate de a su caso básica. Lo que pasa es que no
y la deficiencia de personal que sea un apoyo. No tengo que todos los días saber cómo alimentar mis clases. No tengo técnicos bajo presión. Entonces, ¿qué necesito? Es el apoyo de la administrador. Pero para eso hay que educar, porque les está pasando. No tengo la capacidad de no hacer nada, la intención de que que vengan los machos no sucedió un caso. Se fue autovalente, se hizo mucho y luego se considera y además de llegar a ser era candidata se sabe que por eso un problema de asma lo tomaron suman para que ¿qué se hace en todos se comprometen, como dice la doctora, tiene libre decisión, porque de repente no tiene sabrá si lo hace o no lo hace. Esa es la diferencia de que se haga de forma integral. Tiene que tener tiempo. ¿Por qué? Porque falta profesional, no hace falta profesional. También tienen un problema. ¿Qué haces? Y no te deja hablar. O sea, por eso se necesita varios. Mientras uno va educando, orientando a la familia, otro va informando a la familia, va educando, la asistente social va identificando quién es el familiar cuidador, quién va a ser el impulsar de alta, quién van a llevar a su seguimiento, dónde va a vivir. Esa es la integralidad que necesitamos. Es que hay una sola. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? No hay algunas veces ayuda de alguna forma, pero no hace y se dan cuenta que si cada uno suma, ayuda. Solo Dios puede ser de eso también después de la no regresaba. Pero sabes que nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Yo, nuestro paciente especial de alta, a los 5 o 7 primeros días, le damos a funcionar. Porque
Si me regresan y sale peor, y es más gasto económico para la familia, hospitalización, más de esa parte de prevención está bien, como que transmitir toda esa información, concientizar, concientizar a las profesionales, el equipo técnico, claro, como que comunicar, compromiso, para que pueda sensibilizar al personal, al equipo, analizar, sensibilizar la atención No quieren ya. y ya vamos a hacer una estrategia, ¿no? Por ejemplo, por parte de la farmacia, integraciones, ¿no? Nutrición, ¿qué le damos? Usted, no sé si para mí es importante. Yo lo primero que hago es, licenciada, no se puede hacer. Yo me la jalo, pero ¿sabes qué yo hago? Por ejemplo, yo no paso 5 o 6, yo paso donde está más claro. ¿Quién está más claro? Y ahí si el otro plan está por la otra cama, todavía la otra. Mejor hubiera sido para mí, pero sí, tenemos que pasar porque yo creo que ustedes pueden sí, la jalo. Dice que de otra manera la definición de diarrea o todas las cositas son mentales. Y el técnico para ustedes también, porque tiene que informar bien pero mira, pero la mayoría de esos todos son pequeñitos. ¿Sabes? Yo hasta que estaba que no si no hacemos bien qué bueno sería sí el centro materno porque los días tenemos la de las personas para pero ahí quedaba solo
Cuando la hija me muestra la foto, no, le dan de comer, esa pena que no les daba. ¿Cómo posible? Ahora sí, ya está independiente ahora, ya no es independiente, pero independiente. Ya tratar de explicitar. Y la política está usando efectivos. Pacientes y lo veo tan lindo, casos 80 y algo. Cuando lo veo tan lindo, le puedo tomar una foto. Sí. Siempre la señora y está mostrando que Se despersonaliza. Hay que identificar, señora, tal persona, como el eso es lo que, por ejemplo, tratamos de hacer a las internas. Humanizar, yo creo que tienes razón, porque estamos pasando visitas a los que están haciendo la limpieza, la cuestión, notamos acción, creo que es responsabilidad de acercarnos, ¿no? Tienes razón. Quizás a veces nos concentramos en qué terapéutica, qué es lo que tiene, y mientras van haciendo otras ideas y no nos tratamos, pero hay que hacerlo. Esa es otra cosa. Ella la trae su amiga a la consulta personal que haya, su amiga, ella viene pero su amiga, sí, la que la trae su amiga. Sale de alta y lo tenemos que ver por el consultorio. Sí te debes acordar de él y lo vemos por el consultorio. O sea, nosotros, y los que nunca han pasado por el para las hospitalizaciones los captamos para hacerlos continuadores. O sea, porque no se reintentáis, no reintentáis y que no se funciona. Este es el que me dijo ella me dijo el Pinterest. Ella utiliza su responsito porque como la socialización es precisa. Es fantástico. Bueno, compartimos lo que hemos podido trabajar. ¿Se escucha? Sí. ¿Terminaron por allí? ¿Sí? Vamos a ir compartiendo por grupos. Si empezamos por acá. De acuerdo a la tipología del envejecimiento que pudimos ver, ¿cuál es mayoritariamente, a ver si nos escuchamos todos, cuál es mayoritariamente la población que concurre? Bueno, en la experiencia que nosotros tenemos acá en el hospital, la mayor demanda de pacientes que ingresan al hospital son frágiles y pacientes complejos. Muchos ingresan frágiles
ya en la estancia de la hospitalización se vuelven complejos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que es la demanda, ¿no? En cuanto a lo que es las personas que ingresan. En cuanto a la demanda que ellos priorizan, lógicamente por su fragilidad y por su complejidad y dependencia, ellos necesitan una atención integral, sobre todo basados en en la vida diaria, ¿no? En la atención básica de la vida diaria, alimentación, ¿no? Baños, o sea, necesitan todo ese tipo de atención integral. Y con respecto a, dentro de esta atención integral, nosotros la complementamos ahora necesariamente con el acompañamiento familiar. Estamos tratando de que ya se crea una costumbre, ¿no? Desde el momento que ingresa el paciente adulto mayor, ya estamos preguntando quién va a acompañar al paciente durante la hospitalización, para que de esta manera también el familiar aprenda a cuidar al paciente, ¿no? Tratamos de educar dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de este acompañamiento. En cuanto al tipo de intervención que nosotros proponemos, es una intervención interdisciplinaria, ¿no? Donde este equipo profesional interdisciplinario, pues, se sensibilice para poder lograr los resultados de que el paciente logre recuperarse, ¿no? Logre recuperar su funcionalidad, ¿no? Si fue frágil, complejo, logre recuperar su funcionalidad. Este equipo interdisciplinario no es el multidisciplinario, sino es diferente. Me dejo entender. A ver. El multidisciplinario generalmente es cuando, por ejemplo, nosotros necesitamos del psicólogo, necesitamos del cardiólogo, necesitamos del terapista. Le hacemos una interconsulta, ellos lo evalúan al paciente y dejan las sugerencias. Y ahí termina su función. Pero el interdisciplinario es parte del equipo. Pasamos visita con ellos y ellos, cada uno se preocupa. La parte de rehabilitación me corresponde a mí. Entonces, le tiene que hacer un seguimiento a ese paciente hasta que logre esa recuperación que nosotros queremos en el paciente. Ese es el equipo interdisciplinario. Lo mismo enfermería, lo mismo el geriatra, lo mismo el hematólogo. Y se está logrando que se esté elevando esa hemoglobina. No, él está pendiente. No, vamos a volverle a controlar. Continuamos con esto. Entonces, logran los resultados. Ese es el equipo interdisciplinario. Eso es lo que nosotros proponemos que también se logre. Fantástico. Muchas gracias. Seguimos por acá. Por favor. Buenas tardes a todos. En los centros de salud, como las postas, nosotros tenemos el anciano enfermo, quien es un anciano que es dependiente, tiene problemas de salud, pero con un seguimiento puede ser independiente, ¿no? Y hablamos también del tema independiente económicamente o dependiente económico. Eso también de acuerdo a la funcionalidad y también cómo se desenvuelven sus roles. Nosotros hemos detectado como problema es la poca atención a los problemas psicosociales que presentan los pacientes o los ancianos enfermos, ¿no? La intervención que se está trabajando y que se intenta pues fomentar es un enfoque holístico, biopsicosocial, donde se ve a la persona como un ser humano, respetando todos sus derechos como persona. También vemos lo que es importante es la conformación de equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios e interdisciplinarios, que es trabajar en todos los niveles y con todos los profesionales y también con diferentes instituciones. Generar espacios de interrelación para el adulto mayor, juegos, esparcimiento, integrando también a la familia, a sus cuidadores y a instituciones. Y talleres productivos y vivenciales, que son importantes porque ellos también pueden contar sus experiencias y también pueden reproducir negocios que han realizado, porque muchos de ellos no han perdido esa capacidad, ¿no? No han perdido esa capacidad que tienen.
Creo que inicialmente cuando nos referimos a la población, porque la mayoría de acá de las colegas trabajan en centros de salud y postas médicas, se referían al anciano enfermo, pero es anciano independiente, ¿no? Independiente, que todavía tiene esa capacidad de autovalencia, ¿no? No dependiente, no, eso Sería el anciano enfermo. Esa es nuestra población, porque creo que inicialmente hubo una confusión. Esto, claro, nosotros hacemos una guía. Por supuesto que vamos a tener momentos en donde algún paciente, en este caso, ¿no?, juegue con una entrada y salida de uno o de otro, ¿de acuerdo?, ¿no?, a la evolución de cada uno, dentro de esta integralidad, de este abordaje integral, ¿no?, biológico, psicológico, funcional, etc. Gracias. En relación a la primera pregunta, que era si asisten a clasificar a las personas adultas mayores que concurren mayormente al servicio, sería asisten adultos mayores en calidad de enfermos, ¿no? Lo que se está diciendo, en calidad de enfermos, sí, con afecciones agudas o crónicas, sin alteraciones importantes, y sí realmente coincide con el tema de con algún, no deterioro cognitivo, pero sí con un cierto declive cognitivo, ¿no? En relación a la pregunta 2, que dice cuál es la demanda que priorizan. Creo que nosotros todos nos manejamos, bueno, especialmente el Ministerio de Salud ya tiene una guía técnica en la cual está basada en la atención al adulto mayor. Ya todo está estipulado, está bien reglamentado, y a veces más bien la ejecución es la que a veces tiene deficiencias en cada, bueno, he escuchado de la atención en el hospital muy buena, ¿no? Pero cuando ya salimos, ya tenemos centros, líneas vitales, centros de salud de primer nivel, de segundo nivel, puestos de salud, y según eso el número de profesionales se cierra, se abre, ¿no? Entonces, según el grupo profesional con el que se trabaja, bueno, se puede hacer las coberturas, ¿no?, según las necesidades de los adultos mayores. Vale decir entonces que las demandas que se priorizan, habíamos dicho, en temas de atención biológicas, físicas, era la diabetes, la hipertensión y el reumatismo como las más prevalentes, ¿no? También hablábamos de las psicosociales, dentro de ellas también el tema de violencia, que muchas veces el adulto mayor no viene por ese tema, pero sí, cuando ya hacemos la entrevista nos damos cuenta que, como decía la colega, está aislado, hay el tema de la violencia psicológica intergeneracional, el nieto adolescente no le habla, ni siquiera se da cuenta que existe, el niño no interactúa con el anciano, con el abuelo, etcétera, ¿no? Entonces está inmerso dentro, pero no se dice. Y tenemos también en base a eso los problemas psicosomáticos, ¿no? Muchos vienen por dolores, pero realmente sus dolores, más que físicos, son dolores emocionales, ¿no? Y al final se reflejan en dolores físicos. Decíamos también que sería esta prevalencia en depresión, ¿no?, o en estados depresivos transitorios, ¿no? También hablábamos de la falta de buena nutrición, porque el adulto mayor no cuenta con recursos económicos para solventar su propia alimentación. O sea, nosotros decimos, ay, estoy gordita y hago mi dieta, ¿no? Pero en el adulto mayor, ¿qué dieta va a hacer? Come lo que le dan, ¿no? Come lo que le dan y no tiene mayor, ¿cómo puedo decir?, elección en cuanto a esto, ¿no? Entonces es un poco más limitado el tema de su nutrición. El tema de no interactuar por su mismo estado de salud, vale decir, un paciente con reumatismo, etcétera, de no interactuar en redes sociales. No todos interactúan pues con su comunidad, con el equipo del grupo religioso, la familia sale a la playa, pero no llevan al anciano a la playa, etcétera, ¿no? Recibimos el año nuevo y recibimos los más jóvenes, y los más adultos se quedan a cuidar la casa, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también la falta de autonomía económica, ya hemos dicho, ¿no? Entonces lo habíamos dividido de esa manera, y como también el tema, como propuesta en relación a la pregunta 3, ¿no?, que decía qué tipo de intervención proponemos, sería la ejecución ya de la normativa, de la guía técnica, ¿no? Pero fuera de eso, hablábamos de mucho de nuestra propuesta era la atención, pero a nivel preventivo, ¿no? En todo lo que es preventivo, vale decir, desde el tema nuevamente reiterativo de nutrición para mejorar su estado de salud físico, por ejemplo, en el tema social, de los encuentros familiares, talleres de habilidades sociales, la integración a redes de apoyo social, ¿no? En el tema, por ejemplo, preventivo, abocarse, ¿quién se preocupa si el anciano le va a dar gripe en este invierno o no, ¿no?
el tema de inmunizaciones, ¿no? Los temas de autocuidado, el tema hasta de cómo se van a cortar las uñas de los pies, porque no lo hacen bien, no se pueden agachar, no ve bien, le causa un muñero que le va a causar un problema a largo plazo, ¿no? Y el tema de por ejemplo, de las correcciones posturales propias de la edad adulta, ¿no? Que se van encorvando, o sea, todo lo que vendría a ser el trabajo de terapia física y de rehabilitación, terapia ocupacional, ¿no? Para ver sus espacios, se va a bañar y si su baño resbala o no, si se va a tropezar, las escaleras, la vivienda en la que habita, si está en condiciones para albergar a un adulto mayor, ¿no? O sea, ahora está de moda acá las losas, y bueno, eso no es muy viable para ellos, ¿no? Entonces, todo lo que debería ser el tema de prevención, y también añadido el tema de si se podría hacer en algún momento, si bien es cierto debería hacerse, pero no se da, ese tema de las visitas domiciliarias con atención integral a domicilio a los pacientes adultos mayores de alto riesgo, y se entendía como adulto mayor de alto riesgo aquel que es mayor de 80 años y que está inmerso en una enfermedad crónica, ¿no? O sea, bajo ese parámetro de mayor de 80 años y con una enfermedad crónica. Muchas gracias. Por aquí. Lo curioso es que estamos también hablando del mismo grupo que se tiene en el Hospital Santa Rosa, pero es otro perfil, porque aquí estoy con la parte ambulatoria. Y la parte ambulatoria tiene otro perfil de otra tipología de las personas mayores que concurren al servicio. Y cabe señalar que hemos estado discutiendo mucho sobre el tema del aseguramiento en nuestro país. Nosotros tenemos una ley marco de aseguramiento universal. Eso obliga a todos los peruanos a tener un tipo de seguro privado o a seguro social, que es el trabajo formal, y los que no tienen se acogen al SIS, que es el seguro integral de salud. Esto está todavía, digamos, tiene muchos problemas. En la práctica estamos viendo que hay muchas barreras de acceso para el asegurado de trabajo formal asistir a sus seguros sociales o sufrimientos. No está muy no solamente burocrático, sino también está deshumanizado, la atención es demasiado centralizada, o sea, como en el Perú, muchas cosas se han centrado en las ciudades grandes y los servicios de salud y todo el sistema no ha crecido para esa demanda que se va. Entonces, estamos con la infraestructura de los años 70 y hemos crecido explosivo y todo centralizado, entonces jamás se va a dar. O sea, hay unas colas infinitas, hay miles de citas que estamos compartiendo para acceder al seguro formal, el formal del trabajo formal, que son menos de la mitad, por ahí la mitad de los peruanos. La otra mitad está en el SIS, muy poquitos en seguro privado. Y los del SIS es un seguro que es más joven, que tiene muchos más defectos, los mismos defectos que tenía el seguro que está teniendo también. Entonces, los centros de salud, los atendientes primaria están muy, venida menos, no está fortalecida, no tiene resolución. Entonces, el paciente opta por entrar al hospital, porque en el hospital va a encontrar todos los recursos desde atención al hospital. Entonces, en este hospital se da desde atención primaria, secundaria, para todos los niveles de atención viene acá, con todos los mismos. Entonces, acá vienen ambulatoria, referidos con N referencias, del centro de atención primaria para atenderse con cosas simples y básicas, y cosa que es una distorsión del seguro, porque la atención primaria debería resolver el 90% de las cosas, así mandarlo complejo, pero como no tienen nada o no tienen la capacidad solutiva, entonces lo refieren. Entonces, se ha convertido, como antes era el seguro también, que si ya vamos por papel de referencia, vienen hasta con 8 referencias por mes para atenderse sus problemas crónicos. Para ir por su atención de hipertensión van por cardiología, para ir por la diabetes van por endocrino, o sea, se necesita más el recurso altamente especializado. Entonces está pasando. Entonces lo que se ve más en ambulatoria son pacientes más bien no dependientes, que tienen la capacidad de venir, lo contrario de lo que ven en hospitalización, se ven pacientes enfermos, pero dependientes o semidependientes, la gran mayoría, ¿no? Por enfermedades crónicas, no tanto frágiles, como si obviamente la hospitalización solamente se filtran los que tienen que ser frágiles, ¿no? Aquí la demanda que priorizan es atención de enfermedades crónicas. ¿Y qué intervención estamos proponiendo? Bueno, primero hemos tenido una discusión sobre esto del aseguramiento y cuántas barreras tenemos para esto, pero estamos proponiendo como
ya lanzamos ayer, hacer una iniciativa desde el hospital de ayudar a fortalecer la atención primaria de otros espacios creativos y además y sacar a los pacientes, este tipo de pacientes, sobre todo los mayores de 80, como hay ciertos criterios, atenderlos en casa, ¿no? Para que no tengan ese trazamiento y ver estas iniciativas para que se confeccione las colas, que no se mencione el servicio acá, y también trabajar con médicos de atención primaria para fortalecer el tema, que todavía no se puede dar mucho en los centros de salud, pero sí creativamente ver con la DIRIS algún espacio de que se fortalezcan esto, que pueda resolverse muchas demandas de repetición de receta en el nivel primario para que vengan con el control anual. Sí, es decir, lo que son las instancias de atención y prevención primaria, secundaria y terciaria, poder diferenciarse, organizarse, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente no haya una cantidad que desborde el hospital, que no sean cómodamente atendidos tampoco, en donde comienzan otras patologías que se presentan dentro de lo institucional, ¿no? Las cuestiones también intrahospitalarias y demás. Y quizás, descongestionamos acá, y más organizadamente en las postas y en los centros de salud se atendería, pero claro, hay que hacer una cuestión organizacional y de planificación, que tiene que partir desde la atención primaria, secundaria y desde la prevención primaria, secundaria. Como se dice, en realidad, la atención primaria de salud no va en realidad a todo, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Compartimos entonces esto. Bueno, por acá. Bueno, vamos un poco, hemos conversado, la verdad, yo soy de un establecimiento de salud, los colegas son del hospital y los colegas del INADI, ¿no? En realidad somos Hay un poco, bueno, pero coinciden, por ejemplo, en la clasificación de las personas que atienden. Bueno, justo eso quería conversar, ¿no? Porque en cuanto a la clasificación a las personas que concurren mayoritariamente al servicio, hemos conversado, por ejemplo, en cuanto acá en el hospital. En el hospital, por ejemplo, nos decía, está separado por el grupo que es comunidad, la consulta de servicio, consultas externas, y otro que es la hospitalización. Entonces, como son tres diferentes, la concurrencia, mayormente hospitalizados son adultos mayores frágiles y los otros son mayormente adultos mayores enfermos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay el club del adulto mayor, uno que lo llevan los geriatras y otro que lo lleva servicio social. En el caso de los geriatras, son adultos mayores enfermos y en el caso de servicio social es el adulto mayor sano, ¿no? Hay una diferencia. Luego estábamos viendo cuál es la demanda que se prioriza, ¿no? Y mayor demanda tienen los servicios de medicina física y rehabilitación. Bien. Luego, ¿qué tipo de intervención? Ahora, ¿y en el club? ¿Cuál es la mayor demanda? En el club es integral. Se hace la parte física, cultural, donde intervienen paseos recreativos, también charlas educativas en diferentes disciplinas. En ese aspecto, y en los casos que son ya muy específicos, se hace visitas domiciliarias para ver su entorno familiar. Pero en general, digamos, ¿cuál es la demanda que es más recurrente, que mayoritariamente peticiona a la gente? ¿Lo recreativo, la atención en domicilio, la evaluación? No, atención en domicilio no es algo que se van a implementar, como estoy escuchando hoy a la doctora, no hay eso. Pero la más mayor es necesidad, ¿cuál es? Recreativa y productiva. Hacen talleres educativos, donde ellos también hacen ferias expositivas de sus trabajos manuales. Digamos que la demanda rondaría aquellas Pero actividades en base al club. Al club, sí, que les reditúen, ¿no? Digamos, entrar al sistema productivo. Claro, reinsertarse en el sistema productivo. Tener un ingreso propio y valerse. Bien. Sí. Estábamos ¿Qué tipo de intervención? ¿Qué tipo de intervención que se propone? Bueno, se informa que se trabaja mayormente en el ámbito biopsicosocial, pero estamos viendo también que en cuanto a que la intervención profesional
tiene que ver también con promoción de la salud y la prevención, ¿no? El trabajo de promoción de la salud y la prevención. Y además de eso, nosotros estamos viendo también en cuanto, por ejemplo, las necesidades que hay en la intervención y las limitaciones que tiene el trabajador social. Porque, por ejemplo, llega un adulto mayor frágil, ¿no? Enfermo, se hospitaliza y no tiene familia, no hay donde ubicarlo, y casi siempre, porque no siempre, se le convoca al trabajador social que él tiene que solucionar el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El profesional busca, pues obviamente, centros donde se pueda hospitalizar, y el adulto mayor frágil, enfermo, no lo aceptan en los centros, quieren adultos mayores sanos, no aceptan a adultos mayores enfermos, no los aceptan. Entonces, ¿qué sucede? De que, ¿qué hace el trabajador social? Bueno, como dice, pasa a la fiscalía, viene el fiscal, lo firma, y bueno, con decir y una vez que no hay pues capacidad para recibir, porque no tiene institucionalmente un lugar donde llevar, puede estar el año el paciente ahí o antes muere, ¿no? Esa es la realidad. Entonces nosotros planteamos de que se debe de, mediante políticas públicas, ¿no? Ver la necesidad de que se instalen más instituciones para este grupo especial, que es el adulto mayor frágil, sin familia o no. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos reflexionado, ¿no?, sobre cuáles son las demandas, la clasificación de personas, como ven, ¿no?, en los diferentes ámbitos. ¿Quieren hacer un corte? Están preparando la cocina. ¿Quieren hacer un cortecito? Ahí sí, me dijo, no. Dije, ¿cocina? Sí. Bueno, terminamos la reflexión. Bueno, justamente fíjense que los distintos ámbitos laborales, ¿no?, si hablamos lo que es el campo de la gerontología, dentro de instituciones como postas, como clubes, ¿sí?, que dependen de desarrollo social o que dependen de salud, coincidimos que lo que atendemos principalmente es el anciano enfermo, ¿sí? El anciano sano no necesita atención, ¿no? Hace su vida, ¿tá? El anciano enfermo, y en algunos casos el anciano frágil, porque alguno de esos ancianos enfermos padece algún tipo de enfermedad cronológica, ¿no? Crónica, perdón. Y la demanda que se prioriza, yo no escuché que haya demandas, ¿no?, de tipo alimentarias, ¿sí?, de tipo social, ¿no?, de vivienda, de hábitat, no escuché. Qué bueno, ¿no? En realidad hay, pero no son las prioritarias. ¿O sí? Sí. O quedaron olvidadas ahí. Me parecía. Cuando el especialista ya los ve, él recomienda en el ámbito, por ejemplo, de la nutrición, manda referirlos al departamento de nutrición para que le hagan la dieta y ver cómo. Pero eso ya es cuestión cuando el paciente ya fue derivado del especialista. Claro, el paciente va a estar derivado al especialista. No. Bien. Pero en los centros como clubes o centros de atenciones barriales, no. O no sé si en algún nadie sí, pero no se no en el hospital. Sí, un segundito. En realidad, cuando nosotros hablamos de demanda que se priorizan, ¿no?, que priorizamos, no nosotros, sino que concurren con más recurrencia al servicio. Acá estamos hablando, como estamos hablando en el ámbito de la salud, obviamente las demandas van a estar ligadas a las problemáticas de salud, ¿no? Aquellos déficits y cómo nosotros podemos ir resolviendo, y fíjense que en todos los grupos salió el tema de la prevención, ¿sí? La prevención que va en forma unida a la promoción. Tenemos que promocionar salud, tenemos que promocionar cuidados, tenemos que promocionar derechos. Educación social. Bien, educación social. Educación social intergeneracional, que ya desde niños, desde infantes,
sepamos cómo evoluciona la vida, ¿no? ¿Cuál es el respeto? ¿Qué nos sucede estas cuestiones de maltrato? Porque hay demandas de maltrato. Pero esas demandas de maltrato no surgen así nomás. Si nosotros no realizamos el vínculo, ¿no? El vínculo que se afiance para que el otro pueda hablar, la persona mayor no habla en una primera entrevista. La persona mayor necesitamos, cuando querramos hacer ese feedback que nos va a caracterizar a cada uno de nosotros como profesionales, vamos a necesitar haber armado, elaborado, y depende de nosotros, un vínculo que genere confianza, que genere rapport con el otro. De esta forma vamos a poder detectar cuál es realmente la necesidad del otro y la demanda. ¿Cuál es la demanda sentida, no la presentada? ¿Cuántas veces sucede que vienen a presentar? Bueno, hemos hablado por ahí por grupitos separados, ¿no? Que vienen y presentan una dolencia o una cuestión que nosotros podemos desarrollar en el estudio como o diagnosticar que en verdad se trata de una somatización. Y lo que hay atrás es un maltrato. Es un abandono, un maltrato psicológico, maltratos físicos. Y eso son entrevistas profundas que debemos hacer. Reiterativas. Y hacer un seguimiento. En estos pacientes, en los enfermos, sí. Sí. Bueno, ¿algo que agregar? Hacemos el corte y vamos a continuar con los distintos paradigmas en cuanto al servicio y que esta persona mayor sea un sujeto de derecho y no un objeto de cuidado.